Yo le voy dando un saludo muy especial a todos los notarios, colaboradores que se conectan en este momento, en este espacio que la Unión de Notarios de Bogotá ha construido durante estos años para el aprovechamiento de todos los notarios de Colombia, de sus oficinas, de sus colaboradores, en temas que son de importancia para los notarios y para el ejercicio de nuestra función. Pues yo me permito contarles que en la tarde de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy interesante. Es un tema que nos lo habían pedido en varias ocasiones, que estaba agendado hace más de 2 años y que a propósito, mañana les vamos a enviar la agenda de las conferencias que tenemos programadas ya hasta el mes de octubre, donde vamos a tocar tema de reforma tributaria, vamos a hablar del nuevo estatuto de conciliación, temas que para todos los notarios del país son de crucial importancia. El tema de hoy lo llamamos voluntades anticipadas, que no es otra cosa que, que las directivas anticipadas que están contempladas en la Ley 1996 del 2019. Ustedes saben que hoy en día ya no hablamos de interdictos ni de procesos de interdicción, sino de esta ley que además ahora nos van a explicar un poco más el origen y hacia dónde va dirigida, y que contempla lo que hemos oído y ya muchos de los notarios hemos venido haciendo, y son acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Entonces, nuestra conferencista de la tarde de hoy es la doctora Fernanda García. Algunos la conocen porque fue superintendente de notaría y registro y delegada para el notariado, pero lo que la trae hoy a este escenario tan importante es su experiencia previa en temas médicos, porque si ustedes ven en la invitación hablamos que lo íbamos a tratar en el contexto del mes de la enfermedad o del mal de Alzheimer, y es que cuando hablamos de ciertos tipos de discapacidad o de la pérdida de conciencia o la pérdida de capacidad, cuando hablamos de Alzheimer o de temas que sobrevienen ya con la edad de algunas personas o en algunos otros muchos casos, es la pérdida paulatina de esa capacidad. Hoy, además de recordar, pensar en todas esas personas que tienen el mal de Alzheimer, queremos que los notarios tomemos una visión humana de las personas que llegan a nuestras notarías y a veces no sabemos cuál es su situación médica. Pues les decía que la doctora Fernanda es candidata al magíster en responsabilidad civil médica, y a lo largo de su trayectoria, de su vida profesional, ha tenido que representar y llevar incluso a instancias internacionales casos de personas en Colombia a las que se les han negado tratamientos de salud o para quienes se busca una oportunidad en temas de salud. Ok, veo aquí conectados amigos, para darle un saludo especial al doctor Jorge Iván, que lo veo ahí juicioso, al doctor Miguel Ángel Osorio, Ever Causado, un saludo muy especial. Un segundito, entonces, listo, gracias. Doctora Fernanda, bienvenida. Solamente para darle la palabra y que usted pueda iniciar y ser cumplidos en el horario como lo hemos sido siempre, simplemente dar una reseña de su hoja de vida y decir que es abogada especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, candidata a magíster en Derecho Médico de la Universidad Externa de Colombia, docente de posgrado, con más de 15 años de experiencia en asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas, socia en firmas de abogados. Se ha desempeñado como superintendente delegada para el notariado y superintendente de notaría y registro, directora jurídica de Termo Cartagena, directora jurídica de la Personería de Bogotá, asesora en defensa jurídica del IDU, del Ministerio de Ambiente, abogada senior del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y juez ante la Inter-American Moot Court Competition de la American University Washington College of Law. Entonces, doctora Fernanda, bienvenida a este espacio de los notarios de Bogotá que ofrecemos a todos los notarios del país. Por favor. Muchísimas gracias, doctora Alan, por la presentación. Para mí, primero, es un honor poder estar aquí de nuevo con este gremio que quiero tanto y con el cual
inicié yo cuando por allá en septiembre del 2018 me desempeñé como superintendente delegada para el notariado y posteriormente, ya como la mayoría saben, como superintendente de notario de registro. Y digo que es un honor porque, pues, primero, ya ustedes como saben, me retiré del cargo desde el 1 de agosto. Y este es uno de los temas que me apasionan porque mucho antes de estar yo superintendente en el 2018, pues trabajé mucho el tema de salud. Yo hacía un ejercicio pro bono con algunas personas que no tenían un presupuesto para poder pagar a un abogado que lo representara en materia de defensa de derechos fundamentales como el derecho a la salud. Y por muchos años lo hice. A veces yo pues creo de forma particular que uno con la profesión también puede ayudar a muchas personas, no solamente para de pronto lucrarse uno, sino también hacer un ejercicio pro bono bastante interesante porque me permitió conocer los dos lados de la moneda en materia de protección de derechos fundamentales como la salud y sobre todo también en materia de discapacidad, porque también trabajé con muchas personas en situación de discapacidad en su momento, porque pues claramente estaban necesitando reconocimientos y que se le protegieran los derechos a los que pues claramente tenían todo el acceso. Y yo quisiera poner esos ejemplos porque es importante que ustedes también sepan la experiencia en materia de salud. En efecto, la maestría que adelanté en el externado en Derecho Médico viene siendo el resultado de una experiencia que tuve en litigio en materia de salud cuando también me desempeñaba como funcionaria proyectando algunas sentencias en materia de responsabilidad médica desde cuando hice mi práctica en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sección tercera. Y pues ahí empecé la práctica en este tema de salud. Entonces, quería hacer como ese paréntesis y también decirles que en esa práctica pude conocer varios casos que hoy voy a exponer. Y uno de esos, pues con uno de ellos tuve la oportunidad de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017, justamente con un caso de salud en el que yo radiqué una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber hecho un curso en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, justamente para conocer del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y poderlo poner en práctica con éxito, obviamente para salvaguardar el derecho a la salud. Pero bueno, voy a cerrar el paréntesis porque no se trata de hablar de mí, sino justamente de las directivas anticipadas. Y antes de hablar de las directivas anticipadas, yo quisiera hacer también un paréntesis de la ley 1996 y posteriormente su decreto reglamentario. Digamos que la primera es la generalidad y la otra es la especificidad. Y para que ustedes de cara al notariado también puedan tener una visión más estratégica y sobre todo concreta de esta ley y de lo que implica el desarrollo y su evolución. Entonces quisiera empezar para no retardar más la conferencia, porque sé que contamos más o menos con hora y media y somos muy puntuales, primero con la ley 1996 y posteriormente con el decreto reglamentario, las experiencias que se han tenido y un banco de preguntas de cara al notariado, que es como lo que vi yo que era como lo más recurrente, las dudas más recurrentes en materia notarial, que yo viví también muy de cerca desde que empezamos con la implementación de las capacitaciones, la implementación de la ley 1996 y las capacitaciones que dio la Superintendencia de Notariado en su momento al gremio. Acuérdense ustedes que en su momento también con el Ministerio de Justicia recién iba a ser promulgada la ley y con antelación, unos mesecitos antes, ya teníamos nosotros una capacitación con algunos representantes internacionales, notarios que ya habían manejado la implementación de la ley 1996. Obviamente que la ley 1996 es en Colombia, pero pues a nivel internacional ellos ya tienen sus leyes internas porque se trata también de un tratado, entonces vamos a hablar del tema también. Pero entonces quería hacerles como ese abrebocas y entonces voy a compartir la pantalla para ubicar la presentación. Primero la presentación general de la ley 1996 y ya listo. Me toca entonces es acá compartir pantalla.
Y obviamente un saludo muy especial a todos los notarios. Un saludo muy, muy especial. Ustedes saben que a todos los llevo en el corazón. Siempre digo lo mismo porque pues es la realidad. Perfecto, entonces este es como, ustedes ya la conocen mucho, ya la están poniendo en práctica en sus despachos notariales, ya han tenido un conocimiento y un acercamiento con directivas anticipadas, con los acuerdos de apoyo, etcétera. Empezamos básicamente haciendo mención, ahora no se me disminuye, listo, al modelo de capacidad. Dame un segundito que acá ni siquiera puedo correr esto para un ladito, listo ya. ¿Cuáles son los objetivos? Pues darles a conocer a ustedes la evolución del modelo de capacidad y el concepto de discapacidad en Colombia y presentar esos mecanismos dispuestos por la ley para poder garantizar ese derecho a la capacidad legal para las personas con discapacidad mayores de edad. Listo. En la evolución del modelo, nosotros tenemos 3 modelos que contempla la ley 1996, el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. El modelo de prescindencia, básicamente, ustedes ven esa imagen claramente hay alguien que está evitando que el niño vaya a ser lastimado, porque básicamente, y para explicar este modelo, nosotros tenemos que hacer una aclaración del mismo y este se divide en 2 submodelos. Uno eugenésico, que fue aplicado desde comienzos de la civilización, era una marginación básicamente que se hacía con las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Obviamente tiene una marcada raíz religiosa. ¿Por qué? Porque durante esta época se creía que cuando nació una persona y tenía alguna discapacidad era por un castigo divino o porque sus padres habían cometido algún pecado o existía esa concepción dentro de la sociedad de que estas personas no iban a aportar nada y que iban a ser más bien una carga. Además no tenían en esa época como los instrumentos para poder garantizar ni educación ni servicios de ningún tipo. Incluso en su momento se llegaba a acabar con la vida de aquellos niños que nacían con ese tipo de condición. Hay un submodelo que es el de la marginación y obviamente se veía a la persona como objeto de compasión, es decir, una persona con discapacidad era un hecho penoso y causaba mucho dolor, entonces eran rechazados y apartados básicamente por miedo y porque pensaban que, como les dije ahorita, era como una maldición y cosas por ese estilo. Entonces, pues básicamente ese era el primer modelo. Listo. Está el modelo rehabilitador, el modelo médico rehabilitador. Ustedes ya también ven en la foto que hay algunos médicos y hay una persona en situación de discapacidad. Y básicamente en este modelo ya se desplaza un poco la perspectiva o el componente religioso y se va a empezar a mirar a la persona con discapacidad en situación de discapacidad con un enfoque meramente científico, en el que el problema va a radicar es en la persona que no es capaz de realizar esas actividades dentro de la sociedad que se consideran como, entre paréntesis, normales, porque esta persona con discapacidad es vista como algo que debe ser reparado a través de la medicina. Entonces, se iniciaron estos procesos de rehabilitación para que estas personas en situación de discapacidad lograran llevar a cabo actividades normales que un ser humano realizaría y pues de esta forma poder ser reintegrada a la sociedad. Y está el modelo social, ustedes ven ahí que se genera un problema y una posible solución, y con este modelo ya es un avance porque ya se considera que el problema no está en la persona, sino justamente en la sociedad, que genera barreras que son las que dan lugar a que estén en una situación de desventaja las personas con discapacidad, y pues claramente se necesita que el entorno los beneficie, ¿sí? Entonces estas personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que sus pares sin discapacidad, deben vivir en igualdad de oportunidades con las personas que no están en situación de discapacidad,
y ya eso se hace como a través de la accesibilidad, donde se tienen que eliminar cualquier barrera que se haya podido identificar y que le haya sido impuesta por la sociedad. O sea, esto básicamente, este modelo busca sin lugar a dudas poder crear sociedades verdaderamente inclusivas para todos y para todas. Acá hay 5 tipos de discapacidad, es la discapacidad motriz, la visual, la auditiva, la intelectual y la psicosocial. No todas las discapacidades son visibles, eso ustedes lo han visto en sus despachos notariales. Por ejemplo, con el tema del Alzheimer, básicamente las preguntas en su momento del gremio, en las capacitaciones que hicimos con Ministerio de Justicia en su momento, eran relacionadas justamente con esos ejemplos de las personas que tenían esta condición, porque pues claramente y para nadie es un secreto que a veces llegaban a los despachos notariales algunas parejas, por ejemplo, una de las cuales se encontraba con Alzheimer y básicamente iban a hacer un acto de enajenación de sus bienes y pues el notario se percataba de la situación y pues antiguamente se podía negar el notario, pues al sospechar que se estaban, digamos, entre comillas, aprovechando de la persona con esta condición, pues para hacer la transferencia de sus bienes. ¿Cuál es el fundamento? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también la sentencia de la Corte Constitucional C-458 de 2015. Dentro de los pilares fundamentales de esta sentencia, pues está también el hecho de conocer el lenguaje correcto. Ya no se habla de discapacitados, ya no se habla con algunas palabras básicamente que pues no debieron usarse, sino que se habla de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Entonces ya se va a cambiar un poco esas palabras de que el cieguito, el lisiado, el paralítico, el retrasado, ya no se usan ese tipo de lenguaje. A su vez, la ley 1996 estableció medidas específicas para la garantía del ejercicio del derecho a la capacidad plena de las personas con discapacidad. Ya se presume la capacidad, está contenido en el artículo 6 de la ley 1996 de 2009 y pues ya está la prohibición de exigencia de los famosos certificados que a veces el notario estaba en la posibilidad de exigir. Los principios básicamente es dignidad, autonomía, primacía de la voluntad y preferencias del titular del acto jurídico. ¿Qué significan? En cuanto a la dignidad es no discriminación. En cuanto a la autonomía es accesibilidad. La primacía de la voluntad y preferencias del titular del acto jurídico en igualdad de oportunidades y claramente la celeridad. Básicamente, este es el muy general, el tema de la ley 1996. Sé que ya la conocían, entonces por eso no me quedé en esta ley. Vamos ahora sí a la específica, la presentación que tenía o que tengo para ustedes respecto de las directivas anticipadas. Listo. Vamos directo a la primera diapositiva, que a veces me falla pasar en la diapositiva acá, no sé por qué. Dame un segundito. Listo. ¿Qué son las directivas anticipadas? Vamos a hablar qué son, cómo se realizan y cómo se va a dejar constancia de manera genérica, que habla la ley 1996 y posteriormente su decreto reglamentario. Básicamente es una herramienta para definir anticipadamente la voluntad y la preferencia en aspectos que pueden ser financieros, de salud o personales. ¿Cómo se va a realizar? Se va a realizar por escritura pública ante notario o por conciliación extrajudicial en derecho. ¿Cómo se va a dejar constancia? Porque la declaración del titular va a constar en cualquier soporte, pero claramente dicha declaración se debe dejar constancia en escritura pública. Las obligaciones de los notarios. ¿Qué tiene que hacer el notario? Tiene que disponer de herramientas en formatos accesibles para poder facilitar la prestación del servicio. Debe disponer de atención presencial o remota a través del uso de las tecnologías de la información para garantizar la participación plena del titular. Y en esto, ustedes ya saben que el decreto ley 2106 fijó
las condiciones y le dio esa facultad a la Superintendencia de Notariado y Registro para reglamentar todo lo concerniente con la prestación del servicio público notarial a través de medios digitales o electrónicos, a través de los cuales el notario puede prestar sus servicios de esta manera, obviamente beneficiando no solamente al usuario del servicio, sino a las personas en situación de discapacidad. Entonces, esto es un gran avance. También tiene que asegurar un trato digno, respetuoso e incluyente a las personas en situación de discapacidad. Debe dirigir la audiencia respetando siempre la voluntad del titular y asegurar su comprensión. Y puede desplazarse claramente el notario para poder prestar el servicio por medios digitales o electrónicos a través del círculo notarial. ¿Cuál va a ser el contenido de estas directivas? Esto es de manera genérica porque luego vamos a entrar ya a lo específico que menciona el decreto reglamentario. Básicamente tiene que contener ciudad y fecha de expedición del documento, va a identificar a la persona titular del acto jurídico que tiene que realizar la directiva, y en caso de estar realizándola con personas de apoyo, pues claramente el notario va a tener que identificarlos. Si hay personas de apoyo colaborando con esta creación del documento, el notario va a dejar constancia de haber discutido con antelación las consecuencias del acto jurídico que va a suscribir o las implicaciones que estos actos van a tener para la vida de la persona. La manifestación de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la que se van a señalar las decisiones anticipadas que va a buscar formalizar ante usted como notario, la firma de la persona titular del acto jurídico y la firma de las personas de apoyo, o una o varias, en caso de haber sido designadas. También hay que tener en cuenta que las declaraciones en estas directivas anticipadas pueden ser expresadas mediante cualquier forma de comunicación. Y claro, ahí viene la pregunta donde varios notarios decían, pero entonces, ¿qué nos toca tener? Nos toca tener absolutamente todo dependiendo la clase de discapacidad, y la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo pueden realizarse? Puede usted acudir a través de videos, de audios, de cualquier medio tecnológico, de lenguajes alternativos de comunicación, porque esto es lo que le va a permitir a la persona en situación de discapacidad poder establecer con claridad el contenido de esa declaración, como la autoría, y siempre y cuando claramente se realicen en presencia del notario o el conciliador en su defecto, y que contengan esos elementos que están en el artículo 23 de la ley 1996 de 2019. Ahora sí viene la especificidad, y esta especificidad está contenida en el decreto 1429 del 2020, y ¿cuál es? El que reglamenta algunos artículos de la ley 1996 y adiciona el decreto 79, que ustedes ya lo conocen hace mucho tiempo, que es el DUR, el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Y básicamente solamente me voy a centrar en los artículos que le pegan directamente a la función notarial, para no, porque pues también habla del tema de los conciliadores, etcétera, pero pues básicamente vamos a centrarnos en el tema notarial. Esos artículos de ahora son 2.2.4.5.2.1, pero bueno, son así de largos, pero básicamente este artículo va a mencionar las obligaciones de los centros de conciliación y de los notarios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para la implementación de esta ley 1996, los notarios deben, lo que les mencionaba ahorita en la generalidad de la 1996, disponer de herramientas en formatos accesibles para poder dar a conocer la información del servicio. Tienen que facilitar la comprensión del trámite a las personas en situación de discapacidad, difundir las tarifas vigentes para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Tienen que disponer de la atención presencial o remota a través de lo que ya habíamos hablado ahora, del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para poder recibir esas solicitudes, realizar las entrevistas que por ley le toca realizar al notario con la persona que quiera suscribir esta directiva anticipada, y obviamente en las audiencias. Ustedes tienen que identificar y eliminar cualquier barrera que le vaya a impedir a esta persona en situación de discapacidad el acceso a las instalaciones. Ustedes saben que eso también lo verificamos nosotros desde hace mucho tiempo en las actas de visita. Bueno, digo nosotros porque todavía no se me ha quitado la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, esto es muy importante, también de eso se trata la aprobación del local, ustedes lo saben. También tienen que garantizar la participación efectiva
durante todas las fases de este trámite, ¿a través de qué? De una implementación del protocolo de servicios de justicia inclusivos para personas en situación de discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho. Tienen que realizar cualquier ajuste razonable que se requiera para poder garantizar esa participación. ¿Qué son los ajustes razonables? Ustedes saben que los ajustes razonables es básicamente, y un ejemplo muy sencillo, si hay una persona que esté en silla de ruedas y tenga que desplazarse por los pasillos de su local, de su notaría, y básicamente ahí hay como, no sé, una matera grande que le está impidiendo el acceso, pues usted va a quitar esa matera para que las personas en silla de ruedas puedan desplazarse. Tiene que disponer usted de los servicios de mediación lingüística y comunicacional cuando sea necesario. Estamos haciendo, pues el más usado es el braille, ustedes ya lo conocen, y asegurar este trato digno, respetuoso e incluyente para las personas en situación de discapacidad. También tienen que garantizar procesos de formación y trato incluyente dirigidos a toda la cadena de atención. ¿A quiénes? A sus funcionarios de la notaría. Porque las quejas a veces que llegaban a la superintendencia y obviamente la delegada de notariado en relación con este tema de las personas en situación de discapacidad eran básicamente por el trato, sí, porque pues algunos funcionarios pues a veces eran displicentes, unos, no estoy hablando de la gran mayoría, y pues claramente esas quejas no solamente colapsan un poco el tema de la delegada, sino que pues se pueden atender con algún plan de mejoramiento sin necesidad que automáticamente se vayan al eje de control porque no es necesario. También tienen que garantizar que quienes integran la lista de conciliadores, bueno, esto es más para trámite, para centros de conciliación, pues acrediten la formalización de los acuerdos de apoyos y acrediten esa formación en la ley 1996. Acá hacen una claridad, y es que en el caso de los notarios, la superintendencia y en ejercicio de esta función de OIVC, de la cual yo tanto les hablaba, porque no solamente es inspección, vigilancia y control, sino también la superintendencia tiene la función de orientación. Nosotros impartimos en su momento, y pues lo va a seguir haciendo la entidad, las instrucciones básicas sobre esta ley 1996. ¿Para qué? Para que ustedes en calidad de notarios puedan prestar el servicio público con el enfoque de derechos de la discapacidad y trato incluyente y digno. Ustedes también tienen que velar porque el trámite de formalización de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas se lleve a cabo con toda la observancia de los términos generales contenidos en las diferentes normas que se han proferido. Van a tener que registrar la información, esto es muy importante, en el SICAC. Ustedes saben que esto es un tema que es administrado por el Ministerio de Justicia, pero pues todo tiene que ser migrado a este sistema. Tienen que garantizar también la custodia y conservación y disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de estos servicios, expedir las copias o escrituras de formalización de ese acuerdo de apoyo a quienes los hayan suscrito. Y obviamente cuando ellos lo soliciten. Adicionalmente, el artículo 2.2.4.5.2.2 habla también de unas obligaciones y nos está diciendo que para esta implementación de la 1996 ustedes tienen que identificar cuáles son los ajustes razonables que deben efectuar, tienen que dirigir la audiencia o la diligencia de acuerdos o directivas anticipadas respetando siempre la voluntad y la preferencia de la persona en situación de discapacidad. Deben propiciar condiciones para lograr una clara, asertiva y respetuosa y cordial comunicación durante la audiencia, porque ya saben que a veces, si antes se quejaban por la atención, ahora pues claramente pueden hacerlo más, si no velamos por poner en práctica esta nueva norma relativamente reciente. Tienen que explicarle la naturaleza del trámite a quienes van a intervenir en el caso de las directivas anticipadas. Tienen que manifestar también las consecuencias de las declaraciones efectuadas por la persona titular del acto, sus repercusiones, su inobservancia, etcétera. Tienen que exponer a las personas de apoyo y al titular del acto el trámite para cuando la quieran modificar, finalizar, revocar o sustituir, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues para que ellos sepan el paso a paso y cerciorarse que ellos estén entendiendo ese paso a paso. A su vez, el artículo 2.2
4.5.2.4 habla del trámite para la formalización de estas directivas anticipadas o de los acuerdos de apoyo, y nos está diciendo que básicamente el notario tendrá que formalizarla mediante una escritura pública y que cuál es el trámite, ahí lo especifica ya de manera muy clara para ustedes. Básicamente es la solicitud y la recepción, la existencia o no de acuerdos de apoyo o de directivas anticipadas vigentes. Esto sí, ya tenemos que confiar de buena fe en que la persona, pues, o los acuerdos o los apoyos nos van a tener que notificar si hay o no unos acuerdos de apoyo o directivas anticipadas vigentes o que hayan suscrito en otro despacho notarial. Las actuaciones y actos para los que precisa esa formalización de apoyos, el nombre y los datos del contacto o de las personas naturales o jurídicas que van a designar como apoyo, los trámites de formalización de acuerdos, bueno, estos nuestros acuerdos de apoyo se van a sustentar únicamente en la expresión de la voluntad de la persona en situación de discapacidad. La forma de comunicación y citación preferida por la persona titular, eso también depende mucho de la discapacidad que tenga. Adicionalmente, si la persona necesita atención domiciliaria o el uso de algún mecanismo tecnológico, esto para las personas que no se pueden desplazar, sobre todo las personas mayores, que a veces no pueden tener algún desplazamiento o no tienen una persona que las pueda desplazar a la notaría, ya sea porque lo más frecuente es que sus familiares se encuentran trabajando, a veces no tienen los recursos para poder dejar a la persona en situación de discapacidad con algún familiar al cuidado, o alguna enfermera o alguna persona que pueda estar al frente. Esto con frecuencia pasa y pues básicamente la atención domiciliaria se debería garantizar. En cuanto a la citación, que si la información suministrada por el solicitante fuera suficiente, el notario citará al titular del acto y a las personas que él haya indicado y le va a establecer la fecha y la hora para hacer esa diligencia. Y usted la puede hacer como notario a través de cualquier medio accesible, dependiendo también la necesidad de quien va a intervenir en el trámite. Usted también tiene que hacer como notario una entrevista previa antes del otorgamiento de la escritura pública que vaya a formalizar esa directiva anticipada. Usted se va a tener que entrevistar por separado con el titular del acto y lo va a indagar para verificar su inequívoca voluntad. Esto es muy importante, y en alguna capacitación que hicimos con el Ministerio de Justicia estuvo una notaria de otro país, que creo que es la doctora Lovena, si no estoy mal, donde ella nos decía esa entrevista que ella tenía que surtir con el titular del acto para poder interpretar de forma inequívoca su voluntad. Y esto no es tan fácil, porque sabemos que hay muchos trámites en una notaría y que básicamente esta entrevista previa es muy necesaria, pero pues a veces el tiempo no lo permite de la manera como quisiéramos, sobre todo cuando la persona en situación de discapacidad no se da a entender de una forma o en la forma como nosotros quisiéramos. Esta entrevista es muy, muy importante y básicamente es a través de la cual usted como notario se va a percatar si efectivamente la voluntad de la persona titular es la que se puede plasmar ese día en el acto que se vaya a suscribir. También nos habla que de conformidad con la 1996 es obligación del notario garantizar la disponibilidad de cualquier ajuste razonable que se vaya a requerir para la comunicación. Entonces, es lo que les comentaba ahorita, dependiendo del tipo de discapacidad, usted tiene que tener, obviamente, la disponibilidad de hacer cualquier ajuste que se vaya a requerir. El contenido de la escritura, pues, además de los requisitos de cualquier escritura pública que ustedes ya los conocen suficientemente, pues también tienen que mirar los criterios para suscribir esta directiva anticipada, y acá nos dicen pues todos los requisitos que debe contener, circunstancias del lugar y fecha de realización de la entrevista previa y el resultado de esa entrevista previa que ya mencionamos ahorita. Tiene que contener el acto o actos jurídicos para los que se va a formalizar el acuerdo o la directiva anticipada. Tiene que contener la delimitación y alcance de las funciones de apoyo, las obligaciones que se van a derivar de esa designación, la declaración de las personas de apoyo. Obviamente tienen que percatarse ustedes que no vayan a estar incursas en ninguna inhabilidad de conformidad con el artículo 45 de la ley 1996, la vigencia del acuerdo de apoyo o el apoyo establecido a través de la directiva anticipada, la cual no podrá extenderse más allá del término establecido en la ley 1996, que ustedes ya saben que es de 5 años,
el medio a través del cual, de ser el caso, la persona de apoyo se va a comunicar con la persona titular del acto jurídico, las circunstancias y su decisión de modificar o poner fin al acuerdo o la directiva anticipada. También tienen que hacer la lectura y el otorgamiento, es decir, van a leer el contenido de esa escritura, ustedes la tienen que poner en conocimiento los otorgantes. ¿Y cómo lo hacen? A través de la lectura de la misma, o dependiendo del tipo de discapacidad, también tienen que usar cualquier mecanismo de comunicación alternativa que se ajuste a la persona titular del acto jurídico. También ese acto se va a firmar por los comparecientes en señal de aceptación, pero nos aclara que si por razón de la discapacidad el otorgamiento no se puede efectuar en la forma convencional, se puede hacer constar el hecho con el mecanismo que habitualmente se ha utilizado por la persona titular del acto jurídico, sin perjuicio de recurrir a la herramienta auxiliar de la firma a ruego, de todo lo cual usted como notario pues debe dejar constancia. Ya viene la etapa de la autorización, que es básicamente que cuando se cumplen los requisitos formales usted podrá autorizar el instrumento que contenga ese acuerdo de apoyo y va a expedir las copias de la escritura como normalmente hace. El desistimiento, usted va a entender que se considera que el interesado ha desistido de la solicitud de esa directiva anticipada si pasado un mes desde que usted cita entrevista, él no comparece. La publicidad es porque dentro de los 8 días siguientes a la autorización de la escritura pública de formalización de apoyo o de directiva anticipada, el notario pues tiene que incorporar el trámite al SICAAC, que ustedes saben que es de obligatorio cumplimiento, porque pues ustedes saben las consecuencias de no hacerlo. Esto es demasiado importante para el Ministerio de Justicia y por ende para la Superintendencia de Notariado y Registro. El siguiente artículo habla de la modificación, sustitución y revocación de las directivas, que es el 2.2.4.5.2.7. Básicamente nos dice que cuando se vaya a solemnizar cualquier modificación, sustitución o revocación de las directivas anticipadas ante usted como notario, además de los requisitos establecidos en la 1996, usted debe atender lo regulado en el artículo 224525 de este decreto reglamentario, sobre la nota de referencia que debe estampar en la matriz de la escritura pública primigenia y obviamente con la consecuencia de la incorporación del acto en el SICAAC. Y como disposiciones finales de este decreto reglamentario y de cara exclusivamente al notariado, el artículo 224531, en el lugar de prestación de los servicios, le aclara que al notario, o en su defecto el conciliador, teniendo en cuenta el grado de urgencia o la barrera física, ya sea económica, geográfica, cualquiera que presente la persona en situación de discapacidad, y obviamente tiene que solicitarlo, usted puede optar por desplazarse al lugar donde está la persona en situación de discapacidad, o puede hacer uso de los medios tecnológicos que le ofrezcan plena garantía de identificación y seguridad de la información. Ustedes saben que con la ley 2106 y obviamente los actos administrativos y las resoluciones que expedimos desde la superintendencia en su momento, le estamos otorgando la facultad al señor notario de poder prestar su servicio a través de cualquier medio electrónico digital, siempre que se cumpla obviamente con la habilitación correspondiente o la verificación que hace la superintendencia a través de la Oficina de Tecnologías de la Información, la OTI, simplemente con pedir una cita de agendamiento, donde la OTI a usted le va a verificar que usted sí cumple los requisitos para ser notario y prestar el servicio a través de los medios digitales o electrónicos. Esto a usted le facilita la vida, porque si usted lo tiene desarrollado, usted no va a tener que desplazarse hasta donde se encuentra la persona en situación de discapacidad, sino que le puede prestar el servicio de forma digital. Adicionalmente, pues acá aclaran que el notario puede desplazarse hasta donde está la persona, claramente siempre que el lugar donde se encuentre haga parte de su círculo notarial, ¿no? Y pues también aclara respecto del conciliador, dependiendo si lo avala el centro de conciliación. Acá nos está hablando de la modificación, sustitución o revocación y nos está haciendo la diferenciación. ¿Listo? Entonces, esta directiva anticipada en cualquier momento puede ser o modificada o sustituida o revocada en cualquier momento por quien lo suscribió, básicamente a través del mismo trámite surtido para su creación. Entonces, respecto a la modificación que nos dice, que el documento de directiva anticipada se va a entender modificado cuando se cambie de manera parcial el contenido.
Va a haber sustitución cuando el documento de directiva anticipada se prive de efectos de su contenido original, otorgando efectos jurídicos a uno nuevo en su lugar, es decir, se sustituye como su palabra lo dice. Y en la revocación, cuando el documento de directiva anticipada, la persona titular del acto de esta directiva va a manifestar su voluntad de dejar sin efectos el contenido del mismo ya de forma definitiva. Entonces, esto es importante que hagan la diferenciación de estas tres para que no vayan a confundir la una con la otra. ¿Qué debe contener la escritura pública que nos dice el decreto 1429? Eso está contenido en el artículo 2.2.4.5.2.4. Básicamente ahí ustedes lo pueden ver. Además de los requisitos de toda escritura pública que ustedes ya conocen, pues tienen que manifestar las circunstancias de lugar y fecha de realización de la entrevista, el acto jurídico para los cuales se formaliza el acuerdo, delimitación y alcance de las funciones, las obligaciones que se derivan de esa designación, la declaración por parte de la persona o personas de apoyo, indicando claramente lo que habíamos hablado al inicio en la generalidad de la 1996, y es que no estén incursas en inhabilidades, la vigencia del acuerdo de apoyo, el medio a través del cual, y dependiendo del caso, la persona se va a comunicar, las personas de apoyo se van a comunicar con la persona titular del acto jurídico, tienen que relacionar también las circunstancias y la decisión de modificar o poner fin al acuerdo de la directiva anticipada, si se va a dar o no se va a dar. Y acá hay una imagen donde nos dice que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que a veces pone la sociedad. Ustedes también saben que discutimos mucho en su momento el derecho a equivocarse, y ese derecho a equivocarse pues también le imponía la obligación al titular, independientemente de su condición, pues que también tiene derecho a que si básicamente se equivoca, pues tiene todo el derecho a hacerlo, pero siempre se tiene que respetar la voluntad de la persona en las directivas anticipadas o en los acuerdos de apoyo. Y aquí este es un tema que yo les iba a contar. Básicamente manejé el caso de una niña. Antes de ponerles el video, les quería comentar de Lina. Lo voy a dejar ahí para no darles el apellido. Linita era una niña que fue operada en su momento por un neurocirujano de una lobotomía frontal, ¿por qué? Porque presentaba ataques de epilepsia. Y Linita en su momento entró a cirugía, le hicieron la lobotomía frontal, es una intervención en la parte frontal de su cerebro, y lastimosamente el resultado de la operación es que quedó en estado de mínima conciencia, lo mal llamado hoy estado vegetativo, que suena un poquito incómodo y feo, pero su condición básicamente se denomina ese estado de mínima conciencia. Claramente hubo una falla médica. Linita era menor de edad cuando la operaron, pero pasa un tiempo y ella ya cumple la mayoría de edad. Su mamá quería practicarle la eutanasia, pero pues en el momento que la mamá pide la eutanasia para Lina, no se había regulado ni se ha regulado por parte del Congreso de la República la eutanasia para menores de edad. En su momento la Corte Constitucional en el fallo de eutanasia le otorgó al Congreso la facultad y claramente la obligación de reglamentar el tema de la eutanasia en menores de edad, y creo que recientemente salió un pronunciamiento porque no estaba regulada. Pero la pregunta que a mí me hacía la mamá era, ¿yo cómo hago para saber que Lina quiere la eutanasia? Yo respeto pues claramente todas las formas de pensar, y los que están en pro de la eutanasia y los que están en contra. Unos celebrarán, otros no lo haremos. Más bien yo me quería centrar en esa facultad o en ese derecho que tiene todo ser humano a ser escuchado y a que se le respete su voluntad. Yo me acerqué en algún momento a visitar a Lina en su apartamento, y cuando yo entro, la mamá me dice, no, es que Linita, llevamos 9 años así. Claramente una persona en estado de mínima conciencia depende de sus cuidadores, y no es fácil para la familia jamás poder ver cómo su hija, que antes estaba en perfecto estado, ahora está postrada en una cama, está con gastrostomía y con traqueostomía.
que cuando usted entra básicamente a esa habitación, usted solamente escucha de la traqueostomía, la respiración. A veces por esa traqueostomía y la gastrostomía se presentan infecciones y se puede complicar la infección. Ella es alimentada a través de la gastrostomía porque ya no puede degluir. Y obviamente las escaras que se generan por estar en una cama todo el tiempo postrada, pues también imponen un gasto a la familia como colchón antiescaras para poderla girar. También se necesita de una persona que esté girándola como un apoyo terapéutico de enfermería. También, como no se pueden mover y las personas en estado de mínima conciencia claramente quedan muy rígidas, toca hacerles terapias para poderle quitar la rigidez a estas personas que lastimosamente quedan en este estado. Y obviamente eso impone un gasto para las familias, si bien hay algo que lo cubre el plan de beneficios ahora, antes llamado POST, pues no es menos cierto que las personas y las familias de bajos recursos siempre tienen que acudir por lo general a una acción de tutela para que les garanticen el suministro de apoyo terapéutico, de apoyo del lenguaje, del suministro de ensure, también el suministro de vitaminas, el de pañales, de pañitos húmedos, de colchón antiescaras y hasta de esa grúa que a veces le facilita mucho la vida a los cuidadores o a los familiares. También se reguló recientemente el tema de los curadores porque no es fácil encontrar en este momento un servicio de enfermería y pagarlo. Entonces hay unas personas que facilitan eso, que son los mismos familiares, pero a nivel psicológico se ha determinado también que es una carga muy grande para la familia. Cierro el paréntesis y les cuento de este caso del video. Yo me dirigí a la casa de Lina y yo quería tener una entrevista con Lina y saber el estado en el que se encontraba, porque había una posibilidad de ayudar a Lina con un tratamiento para ella era una persona en situación de discapacidad claramente, y no sabíamos si su voluntad era que le practicaran la eutanasia. Entonces yo me dirijo porque había un apoyo que era la última instancia, que se llama estimulación epidural cervical dorsal para personas en estado de mínima conciencia, y para llevarlos un poco al caso es la implantación de un electrodo en el cerebro que le va generando ondas para que la persona vaya paulatinamente despertando. Esto fue gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, donde en su momento, en el 2015, profirió el pronunciamiento diciendo que cuando ya se habían agotado todas las etapas y todas las posibilidades para poder recuperar a los pacientes, existía todavía la posibilidad de, cuando eso no había servido, el derecho a intentarlo todo, o el right to try, en inglés, que lo trajeron del modelo de Estados Unidos, donde las personas pueden acudir a esos tratamientos experimentales para lograr algún tipo de avance o de recuperación en su proceso. Para estas personas en esta situación de discapacidad, básicamente en estado de mínima conciencia, existía esa posibilidad y yo quería saber si Lina la quería recibir. ¿Cómo me comuniqué con ella? La mamá ya estaba muy cansadita, no la juzgamos porque pues claramente lleva 9 años en este tema de tutela va, tutela viene, en fin. Básicamente yo quería saber, era Lina, yo hablé con la enfermera que le había suministrado su EPS, iba la enfermera 24/7 porque ella misma, Linita, se atragantaba con el tema de la traqueostomía, con sus propias flemitas. Entonces me comuniqué con ella porque es la que está 100% con Lina, y ella dijo sí, ella se comunica subiendo el dedo, ella se comunica mirando a un lado, mirando al otro, ella puede mover los ojos, es decir, sí hay una respuesta a alguna pregunta y ella entiende perfectamente. Entonces, cuando yo acudí a la casa de Lina, yo la quería conocer para saber si podíamos lograr que a través de una acción de tutela o judicial o una petición sencilla ante su EPS, se pudiera implementar esa sentencia que en su momento la Corte Constitucional determinó que era el derecho a intentarlo todo con este tratamiento experimental que ya causó efectos en Mayrobi Rivera Taborda, que era la beneficiaria en la tutela, al implantarle ese electrodo denominado estimulación epidural cervical dorsal. Entonces, este es el video que les quería poner.
Ahí fue. A ver, eso, mamá. Eso, a Y ver. ahora sí, ahora sí. Pero no te dejes ganar de la cabeza. Ok. No, devuélvele la cabeza. Pero A que ver. ella solita lo está corriendo. A ver. Controla el cuello. A ver, eso. Aquí están los pajaritos. Muy bien. Sí, Eso. volteó cuando le dijiste que los pajaritos. ¿Sí ves? Mira los pajaritos. Bueno, ese es el primer video que había tomado. El segundo video Una sola vez. es este. Una sola vez. Lina, ¿puedes levantar tu dedito? ¿Me puedes mirar? ¿Me puedes mirar, muñeca? Aquí estoy. ¿Puedes mirarme? ¿Puedes voltear la carita donde yo estoy? Lina, busca a Fernanda con los ojitos. Voltea a mirar a Fernanda. Aquí estoy, aquí estoy. Ya me está mirando. Volteaste la cabeza, muy bien. Síguela volteando para acá. Tú lo puedes lograr. Tú entiendes todo lo que te estamos diciendo, ¿verdad? Y el tercer video. No, este es el mismo, perdón. Que eran 3, creo que ya te los puse. Ahí, No, señorita, tienes que tener la cabecita. Lina, a ver. Mami, Hola, mira. aquí está la doctora, hija. Busca La a doctora. Fernanda. Ay, de azul. Bueno, básicamente estos eran los tres videos que les quería mostrar. Ya les vuelvo a compartir la presentación porque me tocó salirse. ¿Y por qué fui a esto? Básicamente porque quería mostrarles, cuando ustedes les hacen referencia a esa entrevista que tienen que adelantar antes de, y cuando les toca también desplazarse hasta donde está la persona en situación de discapacidad, sobre todo para este tema de directivas anticipadas o acuerdos de apoyo, todo el tema de la ley 1996, pues básicamente lo que tenemos que verificar es la real voluntad de la persona que está en este momento con esta condición. Creo que estaba con esta, listo. Esta. Toca volver a llegar a donde estaba del video. También hice una presentación de algunas preguntas de cara al gremio notarial. Que son las más frecuentes, las que yo estaba acá en esto. Este es el segundo video, ya lo conocen. Tercero, de Lina. ¿Qué pasa? Que ustedes van a preguntar, ¿y qué terminó pasando con Lina? Lastimosamente, cuando ya habíamos logrado identificar al neurocirujano que se había ido a estudiar a China esta técnica de estimulación epidural cervical dorsal para pacientes en estado de mínima conciencia, Lina tiene una infección, la hospitalizan y lastimosamente fallece. ¿Qué pude yo establecer con Lina después de 2 visitas más que hice? Que ella sí quería optar por esta técnica de estimulación epidural cervical dorsal. La mamá quería también ponerla en práctica para saber qué desarrollo y qué avance podría tener Lina, pero pues lastimosamente no se pudo dar. Con el fallecimiento de Lina es cuando la corte se pronuncia, porque la mamá pues alcanzó a radicar la acción de tutela para poder pedirle eutanasia para Lina. Yo soy más partidaria de hacer hasta lo imposible para que la persona se pueda recuperar. Obviamente respeto los pensamientos diferentes, el pensamiento diferente, pero pues eso fue lo que terminó pasando con Lina y pues en este momento es de ahí la importancia para el gremio de saber la real voluntad de las personas. Cuando le pasa esto a Lina ya había cumplido la mayoría de edad, pero ya no alcanzó claramente a dejar ninguna directiva anticipada porque cuando ella le pasa esto era menor de edad y obviamente estaba representada por sus padres, en este caso su mamá, que es hace parte de una escritura de protocolización donde el documento a protocolizar se trata justamente de una directiva anticipada
donde está solicitando o está más bien manifestando y está protocolizando que su voluntad es suscribir este documento de voluntad anticipada de solicitud de procedimiento eutanásico. Entonces, básicamente, la persona está mencionando que en caso tal que pues ella llegara a sufrir alguna condición o alguna patología que le impida continuar, pues obviamente seguir gozando de las condiciones normales de vida y en atención y en la aplicación del principio de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía, de la intimidad, de la libertad de conciencia, de no ser sometida a tratos crueles, ni inhumanos, ni degradantes, etcétera, pues está suscribiendo este documento de voluntad anticipada, donde está expresando que ella conoce la información que de una vez que su familia pues tenga toda la información clara, suficiente, objetiva, pues ella no quisiera padecer, si padece una enfermedad, pues le vayan a hacer alguna reanimación, algún soporte vital, etcétera, y que pues ella solicita que se le practique el procedimiento eutanásico y que así lo está dejando por escrito y así lo está manifestando. Entonces, este es el documento que ella suscribe y que protocoliza en la notaría como una directiva anticipada, porque siempre es bueno que ustedes también, a los notarios que no les ha llegado las directivas anticipadas, porque está pues relativamente muy reciente la norma, pues ustedes también tengan como este modelito. Hay unas preguntas frecuentes del gremio que nosotros tuvimos la oportunidad de compilar, pero no solo de compilar, sino también de trabajar para poderles dar la correspondiente respuesta. ¿Cuáles son las más frecuentes? Por ejemplo, hay un documento que se denomina Documento sobre Capacidad Jurídica que profirió el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País, donde me apoyé también para sustraer algunas preguntas del gremio, aunado a las que ya nosotros traíamos de las capacitaciones que dimos a los señores notarios de la ley 1996 y su decreto reglamentario, y básicamente se concretan, yo saqué digamos las más importantes para podérselas manifestar en este documento. Por ejemplo, si una persona con discapacidad no puede firmar de la forma convencional, esto no puede ser una barrera para suscribir el acuerdo de apoyo o la directiva anticipada, con base en la obligación de garantizar los ajustes razonables en los términos del artículo 24 de la ley 1996. También nos está diciendo que la firma de ruego no se puede utilizar como un mecanismo que vaya a sustituir la voluntad de la persona con discapacidad, que si se recurre a la utilización de esta herramienta, siempre se debe garantizar que el testigo designado, obviamente porque es una firma ruego, esté firmando para manifestar la voluntad de la persona con discapacidad. Porque si no, sería contrario a la ley 1996 pensar que este testigo vaya a firmar ese documento vinculante sin que cuente con el consentimiento de la persona con discapacidad. Nos está también haciendo otra pregunta, dice, ¿cuál es el contenido de las directivas anticipadas? Ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras es bueno reiterarlo para que no se vaya a quedar por fuera ninguno. Y básicamente nos está diciendo que recordemos que esas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud o financieros o personales y que tienen que ser decisiones que sean expresadas con anterioridad a su concreción. Elecciones sobre temas importantes mucho antes de que el acto vaya a suceder. Por ejemplo, la decisión de no vender un bien o de qué tratamientos médicos recibirá en caso de una crisis por su estado de salud, o cuando se encuentre en una eventual situación en que considera que no va a tener la misma posibilidad de tomar decisiones, qué apoyos va a requerir. En general, nos está diciendo que consiste en un documento de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo que hayan sido designadas en esa directiva y las demás personas funcionarias involucradas en la realización del acto jurídico contenido en el documento, o sea, es de obligatorio cumplimiento. Y en cuanto a la persona titular del acto, le está diciendo que también puede variar su voluntad con posterioridad. Ahí hablábamos de la modificación, de la sustitución, que hablamos hace poco. Y nos pone un ejemplo. Nos dice, Luis y Alex son pareja y viven en la casa que Luis heredó de su papá. Luis es una persona
con discapacidad psicosocial y algunas veces en situaciones de estrés sale de su casa y pierde contacto con todas las personas que lo conocen. De esta situación se aprovechó su familia, quien no estaba de acuerdo con la relación de Luis y Alex, y le pidió a Alex que se fuera de la casa. Luis, conociendo esta situación, se va a una notaría y formaliza un documento de directiva anticipada en la que determina que en caso de cualquier ausencia de él o imposibilidad para pronunciarse sobre la residencia de su pareja, que es Alex, especialmente en casos en los que él no esté presente, nadie puede tomar la decisión de desalojar a su pareja, que es Alex, sin su consentimiento. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a presentar. También otra pregunta es, ¿se pueden implementar ajustes razonables en la realización de una directiva anticipada? Están diciendo que en caso de que la persona titular del acto jurídico requiera esos ajustes razonables, va a ser obligación suya, señor notario, o del conciliador, realizar estos ajustes. ¿Pero qué son? Pues se entienden todas las modificaciones o adaptaciones que, claro, no vayan a imponer una carga desproporcionada, pero que sean necesarios para que se le garantice el derecho a esa persona en situación de discapacidad, que pueden ser aplicados para la comunicación y la concreción de la voluntad de la persona, pero que también todas las personas con discapacidad mayores de edad van a tener derecho a realizar esos actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar estos actos. También dicen que es importante recordar que si bien los ajustes razonables están enmarcados en el ejercicio de la capacidad jurídica, la obligación de realizar estos ajustes se deriva de los desarrollos legales que ya existen en Colombia y que obviamente le imponen también una carga a ustedes como notarios. Otra pregunta es, ¿qué pasa con las personas de apoyo al suscribirse la directiva anticipada? Entonces, personas distintas al titular del acto jurídico que van a suscribir esta directiva anticipada, ¿cuáles son? Familiares, amigos, amigas, personas de confianza, redes de apoyo, van a adquirir esas obligaciones en cumplimiento de esa voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico. Y es importante aclarar que no necesariamente se tienen que establecer personas de apoyo en la directiva. Puede ser que la directiva no las contenga, porque a veces se pueden consignar únicamente decisiones de no hacer que se va a esperar que se respeten por terceros en un momento futuro. Las personas de apoyo van a tener el deber, en caso de que las haya, de dar asistencia a la persona titular en situación de discapacidad. ¿Para qué? Para facilitar el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Pero pues en todo caso la constante es que siempre debe prevalecer la voluntad de la persona en situación de discapacidad. El resumen es que a veces hay personas de apoyo en las directivas anticipadas y a veces no necesariamente. Otra pregunta es que para hacer apoyo, ¿qué se necesita? Pues primero, ser una persona natural, mayor de edad o una persona jurídica. Cuando la designación se vaya a derivar de un acuerdo de apoyo o directiva anticipada, se debe suscribir el documento de acuerdo a las formalidades ya establecidas, lo cual va a implicar que el cargo ha sido asumido por esas personas de apoyo. ¿Quiénes no pueden ser personas de apoyo? Acá nos especifica. Cuando hay algún litigio pendiente entre la persona titular del acto jurídico y la persona de apoyo. No pueden ser personas de apoyo las que tengan algún conflicto sin resolver o alguna controversia pendiente de tipo judicial con la persona titular del acto jurídico. ¿Cómo lo sería? Y pone el ejemplo, alguien que sea demandado, denunciado por la persona que va a requerir ese apoyo. Ahí sencillamente hay una inhabilidad y no se puede tener a esta persona como apoyo del titular. También existe inhabilidad cuando se corrobora la existencia de algún conflicto de interés entre el titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. No pueden ser personas de apoyo tampoco aquellas que tengan un interés propio en esos actos jurídicos que se van a realizar por la persona. O sea, claramente nos está explicando la razón. Tampoco pueden ser personas de apoyo aquellas que expresamente sean rechazadas como tal por el titular del acto jurídico. Claramente, pues si hay una manifestación expresa del titular en que no sea, pues claramente no las podemos tener en cuenta como personas de apoyo. O cuando se evidencie que tiene alguna injerencia indebida en la persona titular del acto jurídico.
Tampoco pueden serlo aquellas que no demuestren cercanía y una confianza estrecha con la persona que suscribe la directiva anticipada. De ahí la importancia de la entrevista que menciona la norma de ustedes como notarios, que es obligatoria para que ustedes verifiquen esa inequívoca voluntad de la persona que vaya a ser titular del acto. A su vez, aquí nos dice cuáles van a ser las acciones de las personas de apoyo. Estas sí son muy sencillas, pues facilitar la manifestación de la voluntad del titular, facilitar la comprensión del acto jurídico. Ahí pone un ejemplo, dice, por ejemplo, Antonia no comprende muy bien qué es una fiducia. Entonces Marcos, que es su amigo de toda la vida, le va a explicar qué es una fiducia, qué va a pasar con su patrimonio y también cuáles van a ser los riesgos. Va a representar a la persona en determinado acto si fuera necesario y la persona titular del acto así lo consiente en la directiva anticipada. Estas personas de apoyo van a interpretar de la mejor manera la voluntad y la preferencia de la del titular del acto jurídico cuando la persona titular se encuentre absolutamente imposibilitada para interactuar. Y claramente tiene que honrar la voluntad y la preferencia del titular del acto jurídico. Las personas de apoyo también tienen como obligaciones, además de las acordadas en la directiva anticipada, de guiar las actuaciones conforme a la voluntad de la persona titular, tienen que actuar de manera honesta y de buena fe, tienen que mantener la relación de confianza con la persona titular del acto, tienen que mantener confidencialmente la información de la persona a quien le están prestando el apoyo y tienen que comunicar al juez cualquier circunstancia que pueda dar lugar a modificar o terminar el apoyo. Acá nos ponen un ejemplo de una directiva y nos dicen, Germán tiene 42 años, es deportista y practica motocross hace más de 23 años. Y en sus fines de semana se dirige a las pistas de entrenamiento en los límites del municipio en el que reside para realizar esta actividad de motocross. Y él se encuentra con otros deportistas. Pero él sabe que puede sufrir eventualmente algún accidente y prefiere que su hijo no se tenga que encargar de los arreglos y trámites necesarios en caso de que llegase a morir, pues hace varios años no habla con él y sabe que ya no profesa su misma religión. Por esto se acerca a la notaría, formaliza un documento de directiva anticipada en la que va a establecer que su voluntad es que de sus honras fúnebres no se haga cargo su hijo, sino su actual pareja, que además lo conoce y sabe qué es lo que le gusta, sabe qué es lo que va a querer en el funeral. Y así no permitirle a su hijo participar en la elección del rito religioso que Germán desea recibir. Acá nos está preguntando, perdón, ¿qué es una cláusula de voluntad perenne y cómo se va a realizar? Y nos especifica que esta cláusula de voluntad perenne permite invalidar anticipadamente las expresiones de voluntad y de preferencia que vayan a contradecir el contenido de las decisiones en la directiva anticipada, pero que se vayan a expresar con posterioridad a ella, por considerar que pueda estar viciada esa voluntad en el futuro. Esta cláusula se tiene que realizar de la misma manera que la directiva anticipada, es decir, ante usted como notario o en su defecto ante conciliador, si así lo quiere. Pero sin embargo, lo importante es expresar claramente cuál decisión o decisiones van a ser cláusulas de voluntad perenne, porque esto le va a permitir identificar con claridad, especialmente para los terceros, cuál va a ser la voluntad y preferencia que va a desear proteger. Otra pregunta es, ¿qué publicidad tienen las directivas anticipadas y cómo se va a surtir la publicidad y cómo se va a hacer cumplir ante terceros? Entonces nos está especificando que la publicidad de estas directivas anticipadas, que para la publicidad de estas directivas es necesario que cualquier persona vaya a llegar al tercero a quien se quiere informar de la existencia de esta directiva, la copia simple o auténtica del documento que contiene la directiva anticipada. Estas directivas ostentan un carácter de documento público, obviamente porque se encuentra en escritura, y además
porque su publicidad tiene que ser facilitada, original o copia por cualquier persona, es la que va a permitir su conocimiento por parte de los terceros. El claro ejemplo es en el tema de la historia clínica, ustedes lo saben. ¿Esto qué significa? Que es oponible a terceros desde el mismo momento en que se suscribe esa directiva anticipada ante usted como notario, por lo cual estos terceros van a tenerla en cuenta. Esto también permite que los familiares y los apoyos de esta persona en situación de discapacidad que van a suscribir esta directiva anticipada puedan realizar cualquier gestión para que lo atiendan, para que respeten y honren su voluntad, para ver también cómo se puede incorporar esta directiva sobre temas de salud a la historia clínica. Y es recomendado que se cuente con una copia de esta directiva para que ellos, pues, o los acuerdos o los apoyos los hagan valer ante los terceros. Y aquí básicamente está el paso a paso ante los señores notarios de las directivas anticipadas. El primer paso es la solicitud de la formalización. El segundo paso es que el notario debe hacer la citación. El tercer paso es la entrevista previa que usted tiene que hacer. El cuarto paso es la elaboración ya como tal de esa directiva anticipada, honrando la voluntad del titular que ya ha sido previamente expresada. El quinto paso es poner en conocimiento el contenido de esa escritura. El sexto paso es que la notaría va a autorizar la escritura pública y va a expedir las copias. El séptimo paso es la situación de desistimiento, qué va a pasar. Y el octavo paso es que se tiene que registrar el trámite ante el SICAD, que es la herramienta que ya conocemos del Ministerio de Justicia. Aquí nos hacen una claridad y es que se debe tener en cuenta que solo se pueden formalizar directivas anticipadas para actos jurídicos, por ejemplo, para administrar dinero o tomar decisiones sobre salud sexual o reproductiva, o los que ya hemos mencionado, y cualquier acto de otro tipo como el aseo de la persona, pues no es necesario que se deba formalizar a través de una directiva anticipada. Esta pregunta surgió de una que hizo un notario en su momento. Cuando una persona con discapacidad no puede firmar de forma convencional, ya habíamos hablado que esto no va a ser una barrera, y con base en la obligación del notario de garantizar esos ajustes razonables, debe entenderse que será suficiente una expresión inequívoca de la voluntad del titular. Y también pues podrán usarse otros mecanismos como por ejemplo la huella dactilar. Aquí es una obligación, básicamente una reiteración de las obligaciones de los centros de conciliación y de las notarías que ya habíamos hablado. Usted también tiene siempre que contar con formatos accesibles, por ejemplo los formatos en sistema braille, formatos digitales con asistente de lectura en voz alta o versiones de lectura fácil, dependiendo del grado de discapacidad. Tiene que asegurar la atención presencial o remota, porque usted tendrá que hacer solicitudes, entrevistas y audiencias de esta manera. Va a tener que implementar el protocolo de servicios de justicia inclusivo para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para que usted vaya a eliminar esas barreras que le están pidiendo el acceso a las instalaciones de la notaría. Tiene que identificar y garantizar qué ajustes razonables va a requerir para que asegure la participación plena de la persona en cada trámite, en el trámite de directivas anticipadas, y nos ponen un ejemplo. Un ejemplo de esto podría ser la adaptación de espacios físicos de atención para las personas con discapacidad física, lo que yo les hablaba de, por ejemplo, los espacios por los pasillos de la notaría. No hacer esta modificación a usted como notario le puede implicar una violación del derecho a la igualdad y al principio de no discriminación. Yo por eso el consejo que les daba a los señores notarios en la capacitación, en el diplomado que tuvimos con el Ministerio de Justicia en su momento de Ley 1996, era justamente que si su pasillo va a ser estrecho y tiene una matera, por favor corra la materita para que la persona en situación de discapacidad y en silla de ruedas se pueda desplazar. Las rampas que tienen que ya tener las notarías y los locales, etcétera. Esos son los ajustes que no se pueden ver como una barrera. Usted tiene que disponer de servicios de mediación lingüística y comunicacional. Y aquí hacen un comentario. Y aunque este numeral dice cuando sea necesario, debe entenderse que siempre es necesario cuando quien suscribe es una persona en situación de discapacidad auditiva o personas sordociegas. Usted siempre va a tener que asegurar el trato digno, respetuoso e incluyente. Tiene que garantizar esos procesos de formación a toda la cadena de atención del usuario, que ya lo habíamos hablado, a los funcionarios.
Obviamente, la reiteración de registrar la información en el SICAC es tan importante porque si usted no lo hace, sencillamente nos corren traslado a nosotros del Ministerio de Justicia para ahí sí el tema disciplinario. Usted tiene que también garantizar la custodia, conservación y disponibilidad de toda la documentación relacionada con la prestación de sus servicios. Tiene que expedir las copias que ya sabemos. Tiene que dirigir la audiencia o diligencia de formación de directivas anticipadas, tiene que honrar y respetar la voluntad de la preferencia de la persona con discapacidad. Usted tiene que explicar también la naturaleza del trámite, no solamente a la persona titular, sino a todas las personas que van a intervenir en ese trámite, hablándole también de las consecuencias del acto. Y el notario puede también, ya sabíamos, desplazarse hasta donde se encuentre la persona en situación de discapacidad. Otra pregunta es, ¿el notario o el conciliador puede realizar solicitudes que contraríen el orden público o la ley si así es la voluntad y preferencias de la persona? Entonces, aquí nos están dando la claridad. No, a pesar de que el notario o conciliador debe respetar las preferencias y cumplir con su deber, si la voluntad desde titular de la persona en situación de discapacidad va a contravenir el orden público o la ley, usted no está obligado a consignarla en la escritura pública y para los casos de los conciliadores en el acta de conciliación. ¿Por qué? Porque pues usted no, obviamente lo ilegal no obliga. Y pues aquí también hacen una claridad, porque es a partir de las declaraciones de los otorgantes, de las pruebas fehacientes y de los hechos percibidos donde usted va a llegar a la convicción de que el contenido del acto pueda ser nulo. Entonces aquí les recuerdan que la ley colombiana establece que no pueden derogarse por convenios particulares las leyes que toca respetar y obviamente habrá un objeto ilícito en todo lo que contravenga el derecho público de la nación y que el objeto o causa ilícita pues claramente genera la nulidad absoluta del acto. Otros ejemplos, el notario o notaria debe poner en conocimiento de las partes intervinientes en el trámite el contenido de la escritura pública de formalización de las directivas anticipadas, diligencia en la que se constará y verificará que el acto o acto jurídico para lo cual se suscribió esta directiva, la delimitación y alcance de las funciones de apoyo y las obligaciones que se derivan. Esto es muy importante porque a veces el notario cree que solamente tiene la obligación de poner en conocimiento a través de cualquier medio solo el titular y resulta que no. Es muy importante que ustedes cuando suscriban un documento de directiva anticipada, una escritura de directiva anticipada, ustedes puedan hacerlo extensivo a todos los intervinientes en este acto y sobre todo que delimiten el alcance de las funciones de apoyo, porque obviamente yo puedo servir de apoyo a una persona titular, pero a veces yo le hago el favor y yo no sé a qué estoy obligado. Entonces es importante que lo pongan de presente. Hay otra pregunta. ¿Cómo puede el notario establecer que la voluntad de la persona con discapacidad sea la que quede plasmada en la directiva anticipada? Entonces la respuesta es que tanto en el trámite de formalización de directivas anticipadas, ante los centros de conciliación o notarías, se debe realizar una audiencia privada, que es la entrevista tan importante, la entrevista previa, para que usted verifique la voluntad de esa persona titular del acto antes de formalizar esta directiva. Y obviamente usted debe dejar constancia que esa persona comprendió el trámite que se va a suscribir y manifestó libremente su voluntad de hacerlo, sin que sea presionado por violencia, por error, por engaño, por manipulación. De ahí la importancia de la entrevista. Aquí nos están preguntando que cuáles son las causales para que un notario se niegue a elevar la directiva anticipada de escritura pública. Entonces, están relacionando los eventos en los cuales se puede negar. Primero, por falta de requisito formal de la escritura o por falta de requisitos de fondo. Por ejemplo, por falta de requisitos formales, únicamente cuando no se cumplan los requisitos de la 1996 o en los artículos 12 a 44 del decreto ley 960 del 70, que es nuestro estatuto notarial. Entonces, la directiva debe
contener y cumplir los requisitos de la norma que ustedes ya lo conocen, para resumirles, persona mayor de edad, que sea expresada por escrito, identificación de la persona titular del acto, si hay personas de apoyo, ya lo vimos, la firma de la persona de apoyo, la firma de la persona titular, etcétera. Pero ustedes sí pueden negarse a elevarlo cuando ustedes se percaten de estas situaciones, que no existan los requisitos formales o por falta de requisitos de fondo. Ustedes ya no pueden, acuérdense, solicitar calificaciones de invalidez, ni certificaciones médicas, ni ningún trámite que ya no contemple la 1996 ni su decreto reglamentario. Pero pues sí pueden hacerlo por falta de requisitos formales. Y por falta de requisitos de fondo que son de carácter ya excepcional, cuando los notarios se encuentren que la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad no correspondan a las plasmadas en el texto del acuerdo, después de entrevistarse por el tiempo necesario con la persona titular. Por otra parte, es posible que se presente una solicitud en la que se informe que la persona titular está aparentemente en el escenario que la ley 1996 calificaría como absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo o formato de comunicación posible. Si usted de la entrevista se percata que definitivamente usted no puede comprobar cuál es la voluntad o la intención de la persona en situación de discapacidad, usted tiene que buscar que se agoten todos los apoyos y ajustes razonables posibles que haya para poder conocer la voluntad y las preferencias de esa persona. Usted, una vez lo realiza y obviamente contempla y verifica las exigencias del trámite establecido en este decreto reglamentario, que es el 1429 del 2020, pero usted se percata que definitivamente no se pudo conocer cuál es la voluntad, ya es viable dirigirse o dirigir a esas personas al proceso de adjudicación de apoyos que está establecido en el artículo 38 de la ley 1996. O cuando los notarios evidencien que alguno de los elementos de esa directiva anticipada va a contrariar una norma jurídica de orden público, que ya lo vimos ahorita, pues básicamente no se podría suscribir. Y recordar que la persona con discapacidad sí puede celebrar actos jurídicos y obviamente va a tener la autonomía e independencia para poder crear esta directiva anticipada. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿el solicitante del trámite de suscripción de acuerdos de apoyo o directiva anticipada puede ser una persona distinta a la persona con discapacidad? La respuesta es corta. Se estipula que el trámite para la formalización de estos acuerdos de apoyo ante los centros de conciliación o notarías, específicamente en la solicitud, puede ser presentada por la persona titular o por quien fungiría como apoyo de manera escrita o verbal. La otra pregunta es, ¿un adulto mayor que por el paso de los años pierde memoria puede ser beneficiario de esta ley 1996 y puede realizar directivas anticipadas o acuerdos de apoyo? La respuesta es que un juez sí puede realizar la designación para una directiva anticipada para el caso de la persona con discapacidad, como lo plantea la ley 1996, cuando la designación derive de un acuerdo de apoyo o de una directiva anticipada. La simple suscripción y el agotamiento de las formalidades del mismo, cuando sea el caso, implicará que el cargo de persona de apoyo haya sido asumido. Además, agrega que cuando la designación se derive de un proceso de adjudicación de apoyos, la posesión se hará ante un juez que obviamente va a hacer la correspondiente designación. Nos están también haciendo aquí una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre salvaguardias, apoyos formales y directivas anticipadas? Esto es una pregunta muy frecuente porque se tratan de confundir a veces los términos. En el tema de las salvaguardas, son medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal y van a ser usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad de la persona titular. El apoyo formal son aquellos que se formalizan por medio de diferentes procedimientos para facilitarle y garantizarle ese proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresa de manera anticipada por parte del titular del acto jurídico, la persona en situación de discapacidad. Y ya la directiva anticipada es la que estamos viendo, que es la herramienta que puede establecer una persona ya mayor de edad con la expresión fidedigna de su voluntad en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, como con antelación a que los mismos sucedan.
Entonces nos habla del artículo 15 de la ley 1996, el artículo 21 que define directivas anticipadas, el artículo 5 que nos habla de las salvaguardias, y obviamente que la ley 1996 es la que establece esos requisitos, esos propósitos de cada una de estas figuras, entre apoyo, la diferencia entre apoyo formal y la directiva anticipada. ¿Da tránsito a cosa juzgada a los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas? La respuesta es no. Los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas se pueden revocar o modificar o terminar, por lo que no van a hacer tránsito a cosa juzgada y tampoco van a prestar un mérito ejecutivo. Entonces, acordémonos también que la ley 1996 no sigue unas reglas de la conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Pues por ende, ¿qué va a pasar? Que los efectos del acuerdo de apoyo de esta directiva anticipada nunca van a ser los mismos de la ley 640 del 2001. Otra pregunta es, ¿las directivas anticipadas están sujetas al mismo término de los 5 años de los apoyos? No. Acordémonos que las directivas anticipadas no van a tener un periodo de duración, como sí pasa con el tema de los apoyos, que máximo es por 5 años. Ahí nos habla el artículo 31 de la modificación, sustitución y revocación. Nos dice que puede ser modificada la directiva o sustituida o revocada en cualquier momento mediante el mismo trámite que se surtió para crearla. Y otra pregunta es que si una vez autorizada la escritura pública sobre las directivas anticipadas, se puede dejar constancia en el registro civil de nacimiento, tal cual como se realizaba anteriormente con la interdicción. Acordémonos que ya no existe la figura, pero pues con una pregunta válida, y la respuesta es no. Los hechos y actos que se registran van a ser aquellos que afecten el estado civil de las personas. Otra pregunta es, ¿cómo se hace con las personas que sufren esquizofrenia y están recluidos en centro para hacer el trámite de una directiva anticipada? La respuesta es que en aplicación de la ley 1996 en este tipo de casos, se deberá realizar teniendo en cuenta que, aunque esa persona con diagnóstico de esquizofrenia y que esté recluido en un centro, pues no dice de qué tipo, puede manifestar su voluntad de suscribir una directiva anticipada de manera directa y personal o contando con un apoyo. Si la persona no está en condiciones de salud para manifestar su voluntad de suscribir la directiva, esta simplemente no se podrá suscribir. Y cuando se trate de personas institucionalizadas por alguna razón física o mental, obviamente el establecimiento de los ajustes razonables para que esa persona pueda acceder a su derecho de suscribir esta directiva puede incluir que el proceso tenga un trámite dentro de las instalaciones en donde se encuentra recluido para que se surta de la misma manera que establece la ley. Otra pregunta es, ¿qué ocurre si durante el trámite notarial de suscripción de acuerdos de apoyo o directivas anticipadas, un familiar o un tercero comunica que no está de acuerdo en que determinada persona sea el apoyo? Entonces aquí estamos haciendo una claridad, y es que esa oposición de un tercero nunca va a impedir que la persona titular vaya a ejercer esa autonomía plena. Entonces el notario debe atender la voluntad del titular del acto jurídico, no si una persona de apoyo se encuentra o no de acuerdo con que determinada persona lo sea. Acá hacen una claridad, dicen, sin embargo, dependiendo del tenor de la oposición, por ejemplo, cuando la persona designada como apoyo es un menor de edad, se estaría ante un acto de nulidad absoluta por expresa disposición de la ley. Esto es muy evidente, el notario pues claramente se va a percatar de ello, en cuyo caso el notario debe negar esa autorización de ese servicio. Esto es básicamente, creo que lo logré, hora y media y listo, hemos concluido aquí la presentación. Doctora Lan, agradezco mucho la posibilidad de haber hecho esta presentación y las dudas más frecuentes que en materia notarial se estaban presentando. Creo que ahorita ya logramos el cumplimiento de la hora y media y creo que ya sigo ya en tus manos y les agradezco por el tiempo y por aguantar el sonsonete de mi voz. No, doctora Fernanda, muy agradecidos con usted, con la exposición brillante, importantísima. Este es un tema que nos lo han consultado mucho y que los notarios de Colombia pues estábamos pendientes de poderlo compartir.
a través de este canal que es las conferencias de Unovoc, que aprovecho la oportunidad para recordarles a todos que estos videos, estas conferencias cada semana se suben a nuestro canal de YouTube. Entonces allí podrán consultarlas, verlas una y otra vez y compartirlas con sus equipos de trabajo cuando lo consideren. Hay toda una lista, un catálogo de temas que se han venido tratando desde hace poco, ya más de 2 años, y donde tenemos una gran oportunidad para capacitarnos. Doctora Fernanda, no, yo le agradezco mucho, magnífica exposición. Yo quisiera ahora en este momento saber si de los notarios que están conectados hay algunas preguntas, si pudieran escribirlas en el chat y nosotros se las compartimos para que usted nos ayude a entender un poco más y profundizar en algunos temas puntuales, concretos que tengan los notarios. Entonces, si hay alguna pregunta. Aquí Andrés Vélez nos pregunta, ¿qué sucede cuando una persona tiene pleno uso de sus facultades mentales de manera intermitente y no se sabe a ciencia cierta su expresión de voluntad? ¿Se puede recibir su declaración? Justamente esa era una de las preguntas que se resolvieron ya al final en el cuestionario, donde depende, doctor Andrés, de la entrevista previa que usted esté haciendo con la persona titular del acto en situación de discapacidad. Me imagino que usted está haciendo referencia, por ejemplo, al tema del Alzheimer, que es tan intermitente. Una persona con Alzheimer puede llegar a su despacho notarial en pleno uso de su facultad y cambiar de parecer, no sé, lo que dure el tema del Alzheimer, que pueden ser 30 minutos, donde va a reconocer incluso a sus familiares y al minuto 32 ya desconoce a las personas. Acordémonos que hay un principio muy importante en la ley 1996 que lo recalcamos mucho en las capacitaciones a notarios y es el derecho a equivocarse. Si usted de la entrevista que tiene de forma previa con el titular del acto, usted se percata de que su voluntad es, por ejemplo, hacer cualquier tipo o acto de enajenación a un beneficiario, usted debe respetar la voluntad de la persona con Alzheimer de ese momento y decir, perfecto, si esa es su voluntad, usted le explica las consecuencias que también vimos, las obligaciones, las consecuencias, y se procede a suscribir el acto. O sea, ahí sí, nada que hacer. Eso es el derecho a equivocarse, justamente, que antes no contemplábamos, hoy en día, pues claramente se contempla a través de esta nueva ley. Perfecto. Andrés Vélez también nos dice, regularmente pasa con personas de avanzada edad y es que en las horas de la mañana están lúcidas y luego al finalizar la tarde ya su declaración no es tan clara. Sí, un poco Sí, el caso, sí. Perdón. Sí, eso pasa. Nosotros esa fue la crítica y pues lo tengo que reconocer de esa manera en su momento cuando hicimos las capacitaciones con el Ministerio de Justicia. A mí también me costó, yo hice el diplomado con muchos notarios, creo que algunos de ellos incluso están presentes en este momento, y nosotros decíamos, Dios mío, claro, es el impacto de la llegada de la ley 1996, porque antes nosotros teníamos toda la tranquilidad de pedir certificaciones médicas, bueno, en fin, ahora nos llega la ley 1996, es un cambio de paradigma, como lo explicaba en la presentación general de la 1996, donde en otros países también ya están tan avanzados que justamente nos tocó traer personas, notarios de esos países en los que ya está un poquito más avanzada y que ellos nos explicaran desde su punto de vista cómo fue ese cambio de mentalidad del notariado para poder entender que sobre todo con personas con Alzheimer puedan suscribir actos de enajenación. Y tengo que ser muy sincera, el típico acto que llega una persona mayor de edad puede ser un señor con Alzheimer, con una niña de, no sé, 20 años, y el señor ya tendrá 70 y algo, 80 y algo, no sé, a cederle, o sea, hacer un acto de enajenación a favor de esta persona. Cualquiera diría, no, qué injusticia, le van a quitar todo, pero pues claramente en atención al cumplimiento de esta nueva ley y del decreto reglamentario y la entrevista previa que tiene que hacer el notario con la persona titular del derecho, hay que respetar y honrar la voluntad del titular en situación de discapacidad
y esto le impone al notario el deber de suscribir, obviamente, ese acto y esa escritura. O sea, ahí sí, diría yo, nada que hacer. Hay que respetarlo y la ley lo contempla y pues nada, hay que adelantarlo. Sí, doctora Fernanda, esta nueva norma que nos rige ahora, pues trae unos cambios muy importantes porque la visión cambia, o sea, la visión de la discapacidad cambia por completo. Y ese principio del derecho a que las personas se equivoquen, pues es difícil porque uno siempre tiene ese instinto protector de las personas que por alguna razón uno considera que están en una condición de discapacidad o inferioridad, digamos, para poder entender un acto. Pero poco a poco creo que nos hemos tenido que ir adaptando. Muy importante, por eso esta conferencia. Hay otra pregunta. El doctor Rodolfo Galvis nos pregunta, doctora Fernanda, entonces se podría decir que nosotros damos fe en esos actos sobre lo que percibimos en ese momento, sin importar las condiciones de la persona que se desconozcan. Ejemplo, en un caso de bipolaridad, esquizofrenia, demencia o alguna otra condición de ese estilo. También ahí hay que ver lo que nos dice la misma norma y el decreto reglamentario, y es de hacer la entrevista y contactar a esas personas de apoyo de la familia que nos pueden también dar más luces respecto de la voluntad, porque como tenemos que honrar la voluntad de la persona titular en situación de discapacidad, pues ahondar un poco más sobre las condiciones y lo que querría la persona en situación de discapacidad. Nos hablan de la entrevista, nos hablan de los apoyos, pero también nos dice que cuando hay una duda en el notario o en el conciliador respecto de las condiciones o de la voluntad inequívoca, porque acuérdense que la ley nos habla es de voluntad inequívoca, entonces ahí es cuando hay que solicitar la fijación de esos apoyos, por ejemplo, al juez, ¿sí? Pero de eso todo lo tiene que dejar consolidado el notario, porque claramente si se va a negar el servicio, después incluso la misma persona titular puede poner la queja de que no se le respetó ni se le honró su voluntad por parte del notario, y el notario es cuando tiene que demostrar, obviamente con toda la documentación, la entrevista previa que hizo, el tema de los apoyos de la persona, la voluntad que no se logró determinar inequívocamente, la voluntad del titular, sujeto de protección, titular del acto, etcétera. Pero sí tenemos que respetar también el derecho a equivocarse de las personas. Y si usted, cuando en su notaría recibe ya a la persona y usted tiene la certeza de que esa persona quiere suscribir ese acto y usted desconoce incluso que la persona pues sea bipolar, esquizofrenia, no lleva apoyos o lo que sea, pero él manifiesta su voluntad y usted deja trazabilidad de esa entrevista y lo consigna en la escritura pública, usted como notario no tendría ningún tipo de responsabilidad. Acuérdense también que la ley habla de la buena fe. Entonces, la buena fe se presume, entonces claramente el notario, así como el ejemplo que el notario no es un dactiloscópico, cuando ustedes, por ejemplo, les vulneran el tema de la biometría, ya hay pronunciamientos de los despachos judiciales donde dicen que el notario no tiene por qué ser dactiloscopista y por esa razón no tendría que saber que le iban a hacer esa adulteración, por llamarlo de alguna manera, con la biometría. Pues así mismo puede pasar en este momento en los que usted no tiene por qué saber que esta persona, por ejemplo, sufría de bipolaridad o demencia o condiciones así. Si usted al momento de la entrevista personal se percata de que la voluntad inequívoca de ese titular es esa. Correcto. El doctor Carlos Schiller nos pone un caso puntual, muy particular. Solicita una persona solicita apoyo para una persona que es sordomuda, pero esta no entiende el lenguaje mundial de señas, sino uno que ha elaborado con su familia. ¿Se puede utilizar como intérprete en la audiencia previa a este familiar que sabe comunicarse con la persona que requiere el apoyo? Claro que sí. Si nos acordamos de incluso la misma norma y las preguntas que nosotros consolidamos, justamente está esa, porque acuérdense que es cualquier medio que pueda servir de comunicación con la persona titular. Por ejemplo, este es el típico caso, que cuando la persona padece de sordomuda,
pero no va a entender el lenguaje de señas, pero ya elaborado uno con su familia, es vital que esos apoyos, acuérdense que también tienen una obligación ustedes como notarios, y es de hacerla extensiva a todos los apoyos, incluyendo al titular, las consecuencias del acto que va a suscribir, si es de enajenación claramente, a todos los que involucran los apoyos y al titular. Entonces, se va a dejar por escrito, usted como notario tiene que dejar por escrito, hacer constar por escrito en esa escritura que la única manera de comunicación de esta persona en situación de discapacidad es el que ya ha elaborado con su familia, y que la familia en calidad de apoyo está avalando que ese es el único medio de comunicación de la persona titular. Claramente es el típico ejemplo que mencionamos ahora. Perfecto. La doctora Patricia Leonor López Sequeira nos dice que a ella también le tocó en su notaría atender a una persona sordomuda, pero sabía leer y escribir. Por lo tanto, ella lo que hizo fue preparar un cuestionario escrito y atender de esa manera la diligencia. Gustavo Jiménez nos escribe y dice, buenas noches, unas preguntas. Uno, la presunción de capacidad frente a una escritura o una autenticación o un poder. Entonces, no sé, doctora Fernanda, si hablamos de la presunción de capacidad. Entiendo Pero que... es que creo que, o sea, la presunción de capacidad, como es presunción, o sea, estamos en este momento cualquier persona en situación de discapacidad, por eso la ley 1996 se denomina Ley de Capacidad Legal para las personas con discapacidad. Ya son capaces, antes no las entendíamos capaces, hoy en día son capaces con el derecho a equivocarse y de hacer cualquier trámite de enajenación, siempre que el señor notario verifique que es su voluntad inequívoca, obviamente, y en el tema de la presunción de capacidad, claro, esta presunción de capacidad frente a las personas en situación de discapacidad es una presunción, luego se presume. Y dice la posibilidad de otorgar testamento contando con apoyo. Esa no la entendí. Entonces, buenas noches, una pregunta. La presunción de capacidad frente a una escritura o una autenticación o un poder. 2, la posibilidad de otorgar testamento contando con un apoyo, ¿sí? 3, si existe interdicción vigente, ¿se puede acudir al acuerdo de apoyo? No, ahí sí quiero hacer una claridad y acordémonos que los jueces tienen un término para contactar de forma obligatoria a todas las personas respecto de las cuales se les había declarado una interdicción, para contactarlas y establecer los apoyos que se requieren, porque obviamente ya la interdicción no es una figura en este momento. Entonces, la respuesta frente a la segunda, que si existe una interdicción vigente se puede acudir a un acuerdo de apoyo, no. No, porque los jueces son los encargados justamente de hacer la conexión y el contacto con las personas en situación de discapacidad que fueron objetos de sentencia de interdicción. Y consecuencias para el notario por el uso indebido de un acuerdo de apoyo. Las consecuencias para el notario ustedes ya las conocen y es básicamente que si se radica una queja por no suscribir este acuerdo de la forma que es, obviamente respetando el decreto reglamentario y la ley 1996, pues va a ser objeto disciplinable. Y obviamente, pues estos temas sí son bastante delicados porque además hacen parte a nivel internacional. Esto ustedes vieron que fue una corte y esto en el bloque de constitucionalidad está incluso por encima de la Constitución y nos toca hacerlo respetar. Entonces, las consecuencias para el notario claramente es que Procuraduría General de la Nación y también de cara a la nueva reforma del Código Único Disciplinario, pues también pueda tomar acciones en la materia, independientemente que también la Superintendencia de Notario y Registro lo pueda hacer. Perfecto. De igual manera no sabía lenguaje de señas, sino... ok. No, paso, si quiere, doctora Fernanda, bueno, saludar al doctor Jaime Horta, que siempre está en primera fila en nuestras conferencias, que hace un comentario sobre su experiencia. Y finalmente la doctora Natalia Martínez Hurtado dice, la notaría puede pedirle a un adulto mayor certificado médico de que está en uso de sus facultades mentales. Esto todavía ocurre mucho, usted ya nos había adelantado alguna información sobre esto, pero para contestarle a la doctora Natalia Martínez. Sí, no, definitivamente ya no es factible que los notarios pidan ningún certificado médico. Es más, lo prohíbe expresamente la norma.
si usted va a pedir un certificado médico, sencillamente le pueden poner una queja porque ya no es factible, usted ya no está autorizado como notario para pedir certificados médicos en este momento. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas acá en el chat. Doctora Fernanda, también muy cumplidores del horario, pues estamos ya a 12 minutos de las 8 de la noche. Agradecerle por su tiempo, a todos los notarios, a todos los asistentes, colaboradores de las distintas notarías del país, por su presencia, y a usted por habernos regalado este tiempo, este espacio para compartir, volverla a ver, desearle muchos éxitos en su carrera. Sabemos que antes de ser superintendente ya se dedicaba usted a estos temas con personas en condición de discapacidad, por lo que también valoramos mucho esa labor que usted realiza y que seguramente va a seguir realizando. Entonces, bueno, una feliz noche para todos, doctora, que esté muy bien, si se quiere despedir. Sí, yo creo que ya me despido, ahora sí de forma definitiva del notariado. Agradezco mucho esta invitación, de verdad, muy, muy amables por tenerme en cuenta para poder exponer este tema que a mí también me apasiona, porque pues como tú bien lo mencionaste, antes de ser superintendente delegada para el notariado, pues, y todavía me sigo dedicando a estos temas de salud, son temas que tocan mi corazón, claramente son temas pro bono, no, esto es un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, desde que inicié hace más de 19 años mi experiencia en responsabilidad médica en el Tribunal Administrativo y que llamó mi atención y te quiero contar una infidencia. Yo inicié justamente porque la persona que nos apoyaba con las labores de aseo de mi casa, la recibimos con una niña y a la niña pequeñita la operaron en un hospital por displasia de cadera, pero le operaron la pierna que no era. Y no solamente la pierna que no era, sino también en la operación, pues la niña fallece porque pues básicamente fue una mala praxis. Y yo desde ahí la pasión ha sido esa, poder lograr que estas situaciones no se presenten y pues claramente es un tema pro bono y de ahí en adelante empecé como este tema con las personas que necesitan ser representadas de forma gratuita y que no tienen los recursos para poder pagar un abogado. Y creo que en todo ese trasegar de todos estos años, pues he vivido muy de cerca situaciones de personas obviamente con discapacidad y pues claramente nosotros que somos unos bendecidos, pero las personas necesitan ese apoyo y eliminar estas barreras que se han creado por parte de la sociedad y la única manera es poniendo en práctica claramente la ley 1996 y su decreto reglamentario. Y a veces no es fácil de entender, es un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, pero sabemos que lo podemos lograr, sabemos que lo podemos hacer, que obviamente necesitan mucho del apoyo de la sociedad y de nosotros, porque tienen ya plena capacidad legal, antes no las veíamos así, y hay muchas acciones que se pueden emprender, como el caso de un menor de edad también, que pues desde el vientre materno, y también es otro caso que tuve que me llegó al corazón, donde la mamá pues era muy bajos recursos y el esposo que la estaba acompañando en su momento pues sufría de algunas adicciones y la maltrató embarazada. Y pues Pedrito nace con un problema cerebral que le va menguando su capacidad visual y este niño no había sido atendido en un centro apropiado para personas con situación de discapacidad. Estaba en un colegio normal, obviamente un colegio público, y necesitaba Pedro el conocimiento, obviamente, pues, que estuviera formado por personas especialistas para personas con situación de discapacidad y se logró a través del mecanismo de acción de tutela lograr que no solamente tuviera ese colegio especial para personas con discapacidad y no por llamarlo especial estamos haciendo una diferenciación, no, sino que de verdad necesitan esa educación para que puedan estar al mismo nivel. Y se logró también la ruta, prestar el servicio de ruta, prestar el servicio de alimentación cuando no existen los recursos para ello. También cuando tuve el claro ejemplo de una persona que no había sido atendida por su EPS, que tenía un cáncer escamocelular en su cara, y básicamente con tutela logramos la atención
una persona, una mamá de 5 niños cuyo esposo pues ganaba un salario mínimo cuidando un galpón de gallinas en la vereda en Subachoque, y esta mamita no había sido atendida. En su cara, obviamente el cáncer le afectó y le hizo metástasis, y logramos llegar ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr la atención de esta mamá, porque ahí sí ni con tutela, ni con desacato, ni con absolutamente nada la PS quería prestarle el servicio, y obviamente se logró la atención llegando hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es fácil que le admitan a un estado una medida cautelar. En ese caso se logró llegar hasta allá y obviamente le prestaron la atención, pero también hay mucho desconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad y las acciones a las cuales pues, pueden acudir para garantizar sus derechos. Por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar en situación de discapacidad, pues es claro que dentro del plan de beneficios de salud pueden acceder al suministro de pañales, de enchure, de la grúa, del colchón antiescaras, de todos los elementos que necesitan y las especialidades de las terapias del lenguaje, de las terapias físicas, etcétera, para que le puedan garantizar a estas personas en esta situación, obviamente, una buena calidad de vida. Y no se les olvide el derecho a intentarlo todo también, que no es tan conocido, pero existe y se puede hacer valer. Right to try en inglés, pero pues se llama derecho a intentarlo todo, contenido en esa sentencia de la Corte Constitucional, que también les está garantizando a las personas que ya lo han intentado todo y que no existe en este momento un tratamiento médico ordinario para poder mejorar su calidad de vida, que a través de los tratamientos experimentales que existen en el mundo se pueda garantizar este tema. Ustedes lo vieron en algún momento con alguna persona que logró llegar en Estados Unidos para un tema de leucemia de niños que está afectando tanto. El cambio de células T se llama en Estados Unidos, y se logra que a través de la acción de tutela e invocando este derecho a intentarlo todo, puedan acudir a otros países con todo pago por parte del Estado colombiano, para que puedan garantizarle con ese tratamiento que se pueda mejorar de este tema de leucemia. Entonces, hay mucho desconocimiento del tema de los derechos que tenemos como a la salud, a la educación, etcétera, cuando son enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y personas en situación de discapacidad a los que podemos acudir, pero a veces los desconocemos. Entonces, todo este tema es apasionante para poder hacer valer esos derechos de las personas que a veces no tienen voz. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Yo hablo mucho, pero pues bueno, creo que lo logré en el maravilloso, maravilloso tema. Y la verdad es que cada vez tenemos que tener más sensibilidad hacia estos temas. Creo que la sociedad ha cambiado y todas estas personas merecen en respeto y gozar de los mismos derechos que tenemos los demás. Entonces, doctora Fernanda, de nuevo, y a todos los asistentes, los que llegaron a esta hora, más de 115 personas, un abrazo para todos. Feliz noche. Chao.